definen como una de seguridad bonaerense. Ahora está estudiando ser candidato en las elecciones del año próximo. Denuncia que el gobierno concentra demasiado poder y que la República ha perdido las instituciones. ¿Qué significa eso, Rico? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué significa eso de que el gobierno concentra demasiado poder, pero...? Es una tendencia de todos los grandes demócratas en la Argentina. Lo primero que hacen los demócratas es pedir facultades extraordinarias. Entonces tenemos, y lo hemos tenido siempre, ¿no? Un presidente fuerte e instituciones débiles. Y yo pienso que la República y la democracia es fuerte cuando las instituciones son fuertes. Pero este tema de los superpoderes lo han venido pidiendo todos. Pero es la estructura de la República la que condiciona la cesión de facultades. ¿Por qué? Porque somos unitarios. Es decir, la política es la lucha por el dominio de los recursos. El presidente lucha por tener la mayor cantidad de dinero, los gobernadores tener la mayor cantidad de dinero, los intendentes. Pero Rico, pero la política no debería ser la lucha por darle el bienestar a la gente. No, eso es administración. Esos recursos adecuadamente invertidos es una buena administración. Pero yo como intendente quiero aumentar el presupuesto, de alguna forma. En San Miguel en el 97 teníamos, 30 millones de pesos de presupuesto. Para el año que viene estamos definiendo un presupuesto de 85 millones. Es casi constante el 1 por 1000 del presupuesto nacional. Porque la política y la solución de los problemas del ciudadano está sobre la inversión, invertir bien. Pero nosotros éramos un Estado federal con un sistema económico y rentístico de la Constitución del 53 donde nadie tenía el dominio de todos los recursos. En el 94, con el voto de los convencionales de las provincias, con los gobernadores a la cabeza que eran convencionales, los nombro: Duhalde, Kirchner, Romero, Reutemann, eran los principales gobernadores del PJ. En lugar de afirmar el federalismo económico, fiscal y político, se destruyó ese federalismo y se avanzó su sistema de coparticipación y además se hizo la elección directa de presidente y vice por distrito único, lo cual es el colmo del unitarismo político. Entonces, cuando todos hay una cadena de mendigos, los intendentes son mendigos del gobernador, el gobernador es mendigo del presidente, y el presidente es mendigo del Fondo Monetario Internacional, y esa cadena hay que cortarla. Pero además está en la Constitución, porque el endeudamiento de la República se hizo porque el Congreso cedió las facultades de atender y arreglar el tema de la deuda, que está en la Constitución. Se supone que ahora no va a haber tal mendicidad o pedido, porque hay una versión que dice que la deuda externa la van a pagar, parte de la deuda externa la van a pagar los chinos. Mire, esto es un cuento chino, pero ¿para qué quiere el presidente el 60% de coparticipación primaria? ¿Para qué? Para ir a San Francisco Solano en Quilmes y anunciar que va a construir cloacas. Sí, porque las cloacas es una responsabilidad del intendente, ni siquiera del gobernador. ¿Y para qué lo quiere? Entonces todo ese superávit primario y algunos dineros que ni siquiera están en el presupuesto, cerca de 8.000 millones de dólares, que fue de pesos, que fue lo que se discutió el otro día en el Congreso, no rinde cuentas y tiene facultades extraordinarias un ministro para hacer lo que se le da la gana con el presupuesto, que es ley fundamental, ¿no es cierto? El tema chino es una indigencia intelectual y estratégica feroz. ¿Para quién? ¿Para Argentina? Y para la Argentina. Nosotros tenemos una debilidad estratégica y una debilidad intelectual de nuestra dirigencia. Son brutos, o somos brutos, me incluyo. ¿Se incluye? Me incluyo, digo... van a decir por qué se excluye, ¿no? Claro. Mire, yo en el año 2001, en el marco de la campaña a presidente, visité la embajada china y estuve hablando cerca de más de una hora con el embajador chino y todo su gabinete, que todos hablan perfectamente castellano. Hablábamos de las inversiones extranjeras en China, japonesas, norteamericanas, y le pregunto: embajador, ¿cómo hacen para enfrentar la subculturización de la Coca-Cola y de la hamburguesa? Me mira y me dice: 5.000 años de civilización. Y luego comenzamos a hablar de la economía china, y me dice: nosotros en China estamos desarrollando un programa que termina en el 2050. Para no pasar un papelón, no le pregunté cuándo había comenzado ese programa, pero esto le marca cómo se mueven los
chinos. Que tienen estrategia. Los estados con conducción seria. Pero además, tomemos otro pensador chino, Sun Tzu, del arte de la guerra. ¿Qué dice Sun Tzu? Dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y ganarás 100 batallas. Lo podemos ampliar. Conoce a tu enemigo, conoce a tus amigos, conoce a aquellos que quieren, que vos querés, que sean tus socios, y conócete a ti mismo y vas a hacer buenos negocios y van a plantear buenas estrategias. Entonces no se puede plantear las cosas así como se plantea, con esta absoluta indigencia e improvisación. No saber cómo se mueven los chinos. Claro, nosotros estamos acostumbrados, somos cortoplacistas. Claro, yo le iba a preguntar, los chinos tienen un plan hasta el 2050, ¿nosotros? Nosotros no tenemos programa, no tenemos nada. Nosotros tenemos intenciones electorales para el 2005 y el 2007, porque ellos están hablando de la reelección del señor presidente. Y dicen, si al presidente le va bien, tiene que ser reelecto. Bueno, habría que discutir si al presidente le va bien o le va mal. ¿No es cierto? En realidad debemos coincidir con lo que decía Zamora y muchos otros, ¿no es cierto? Que es un gran programa publicitario, no de publicitario, de propaganda del gobierno. Porque una cosa es publicitar los actos del gobierno para que el ciudadano se entere qué es lo que se hace, y otra cosa es tratar de convencerlo de que lo que se hace está bien con los fondos del Estado. Rico, hace unos años, yo no recuerdo bien el año, pero recuerdo que acá dijo que, como Elisa Carrió, otra coincidencia, que venían por la tierra y por el petróleo. ¿Usted lo sigue sosteniendo? Sí, nos endeudaron, nos quitaron las empresas y vienen por la tierra. Pero a ver, me explica cómo es eso. Lo están comprando. De hecho, lo están comprando todo el territorio. Mire la discusión entre los mapuches y Benetton. Y esto es permanente. Los mapuches no quieren aceptar una cesión de creo que miles de hectáreas. Bien, le devuelven lo que le corresponde a ellos, si es que le corresponde, ahí hay que discutirlo, pero no se aceptar una donación, inclusive de un extranjero que ha comprado tierras cuando no tendría que haberlas comprado, porque hay una ley que impide la compra de tierras, sobre todo en la frontera. Benetton tiene tierra en el lago Puelo, ¿no es cierto? Sí. Benetton es dueño del territorio argentino que está más cerca del Pacífico. Tiene un paso en su estancia, en su territorio, en su propiedad, que desde la frontera argentina está 28 kilómetros al Pacífico. Ahora, Rico, usted dice, vienen por la tierra, ¿vienen por el petróleo también? Bueno, el petróleo se lo están llevando. Y muchas otras cosas. Lo que es triste con esta indigencia estratégica, que nosotros sacamos una compañía sin nacionalizar ¿ENARSA las reservas, ENARSA. ¿Cómo sin nacionalizar? Y claro, porque una compañía de petróleo vale lo que valen las reservas. Si no tiene reserva no vale nada. Pero si va a explotar y tiene permiso para explotar, va a empezar a valer. ¿En dónde? En offshore, como dicen, empleando un barbarismo anglosajón. ¿Sabe lo que sale? La explotación offshore. Bueno, yo supongo que con buenos socios se podrá hacer. Sí, está bien. Pero ¿sabe cuál es la indigencia estratégica? Que la Argentina tiene petróleo para 15, 20 años, si es que vuelven a recuperar y se avanza en las reservas. Y cuando nos quedemos sin petróleo, anticipación estratégica sería poner dinero en la investigación para adelantarnos o estar a la altura del primer mundo y ver con qué reemplazamos al herramental cuando los combustibles fósiles no existan más. ¿Es cierto? Pero nuestros presidentes, incluso los de la América del Sur, están más preocupados por el alimento que por el conocimiento, lo cual significa tener poco pensamiento estratégico. Bueno, pero ahora no me diga que no esté preocupado por el alimento, la gente se muere de hambre. El alimento es lo más barato, se muere de hambre porque hay una deficiencia en la administración y malos gobiernos, pero el alimento es lo más barato. ¿Cómo en la América del Sur, cómo en la Argentina puede haber algo en que se muera de hambre? ¿Cómo nuestros presidentes, hablo de Lula o de Kirchner, van a la Asamblea de las Naciones Unidas a hablar de hambre cero, cuando es lo más barato que hay? Y es escatológico, es obsceno que en la Argentina haya alguien que se muera de hambre. Lo que tienen que pedir es conocimiento, lo que nos niegan es el acceso al conocimiento. Y si no, veamos cómo están, ¿no es cierto?, la educación en la Argentina. Hablaba recién con uno de su equipo, que me acuerdo de un tango de Discépolo, que escribió allá por los años 40, que se llama ¿Qué zapa, señor? ¿Cómo se llama? ¿Qué zapa, señor? ¿Qué zapa, señor? Y decía, ¿qué zapa, señor? La patria está en llanta y el peso ha bajado. No sabemos si hay que ir al colegio
o hay que cerrarlos para mejorar. Esta es la realidad de la Argentina hoy. Rico, cuando volvamos, porque hasta ahora empezó y terminó con una crítica para todos lados. Cuando volvamos me gustaría saber después... Sí, está bien. Me gustaría saber qué haría usted, desde la provincia, desde la nación, qué haría usted para terminar con todos estos males que nos ha planteado. Enseguidita,